agradecimiento, pues como bien ha presentado Manoli, aquí tenemos a nuestro presidente, a Santiago Abascal. Os dejo con él y muchas gracias por venir. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quería darles las gracias por estar aquí. Sé que en el contexto que estamos viviendo todos y que muy especialmente están viviendo todos ustedes, no es fácil decidir venir a un acto político y menos a un acto político convocado por una alternativa como la que representa Vox en este contexto, precisamente por el protagonismo que hemos adquirido durante los últimos meses en toda Cataluña debido a nuestra posición beligerante contra los golpistas, que sin ninguna duda ha sido la posición más beligerante en todo el panorama político español. Dicho eso, quería agradecer a Manoli y a todo su equipo de Vox en Lérida el verdadero esfuerzo que están desarrollando desde hace mucho tiempo y en un ambiente de soledad, de dificultades. A mí me resulta emocionante cada vez que me cuentan en la sede la labor que hace Manoli y todo su equipo y las dificultades que tienen que sortear, y me resulta emocionante porque también desde una perspectiva personal pues me siento muy cercano a esa manera de tener que hacer política y a esa manera de tener que defender las propias ideas en un ambiente de hostilidad y donde el odio ha conseguido penetrar. Y por supuesto a Salud darles las gracias también por su intervención, por estar aquí y por estar cerca de todas esas personas que en toda España, sin mucho apoyo, con pocos medios, pero cada vez más rodeados, cada vez mejor rodeados, están haciendo que el proyecto político de Vox se esté conociendo. Probablemente, y algunas personas me decían bienvenido, y yo sé que lo hacen con toda la buena intención, con toda la cordialidad, pero yo quiero decirles que a mí no hay que darme la bienvenida en Lérida. Yo aquí me siento como en casa, y me siento como en casa en Lérida independientemente de que ni mis padres, ni mis abuelos, ni los abuelos de mis abuelos sean de Lérida. Me siento como en casa en Lérida porque soy español y porque como español siento que esta es mi tierra sin ningún tipo de distinción, como lo es cualquiera otra de España, del mismo modo que considero que mi tierra vasca les pertenece a todos ustedes, igual que a alguien como yo que he tenido la circunstancia de nacer allí. Y por lo tanto, quería decir esto en primer lugar. Yo aquí no soy un forastero, yo soy un compatriota más, y para mí es verdaderamente es un honor poder estar con todos ustedes en este contexto. Yo, en primer lugar, antes de hacer unas reflexiones, quería establecer un compromiso y decirles a todos que me hago cargo de qué es por lo que están pasando. Manoli, de alguna manera, relataba mi trayectoria personal y contaba lo que le ha pasado a mi familia a lo largo de los últimos 30 años en el País Vasco, con una persecución sistemática por parte de la banda terrorista ETA. Sé que no estamos hablando de las mismas cosas, pero sé lo que significa sentirse excluido, sentirse estigmatizado, ser permanentemente atacado y mucho más que atacado. Y sé a qué consecuencias lleva el odio. Es decir, aquí todavía no han pasado determinadas cosas, aunque pasaron algunas hace unas décadas, pero podrían pasar, porque eso es lo que tiene el odio. Cuando el odio se siembra, las consecuencias es que se recogen frutos verdaderamente malos, verdaderamente tenebrosos. Yo, por lo tanto, que me hago cargo de qué es por lo que ustedes están pasando, de las preocupaciones que tienen, de la soledad en la que han estado viviendo, no estos meses, que también, sino todos estos años, de la insatisfacción que les ha producido durante tanto tiempo el abandono sistemático del Estado por un sistema electoral que ha dado una presencia y una fuerza extraordinaria a las fuerzas separatistas, a las fuerzas que no se identificaban con el bien común, alejadas del interés general, alejadas de los deseos de prosperidad y de fraternidad de tantos españoles, y cómo han tenido que ver que esas fuerzas políticas eran sistemáticamente premiadas por los distintos partidos que gobernaban España. Y cómo eso tenía consecuencias, cómo determinadas corrupciones no eran perseguidas en los tribunales, cómo la Constitución no se hacía cumplir en Cataluña, cómo determinadas leyes eran papel mojado, cómo las sentencias de los tribunales eran arrojadas a una papelera, y cómo ustedes han ido sintiendo que su libertad se les esfumaba entre los dedos y que ese sentimiento de pertenencia a España se hacía cada vez más dificultoso y más agrio. Por lo tanto, el compromiso que yo quería establecer aquí es el de que Vox y todos los que formamos parte de Vox no les vamos a dejar solos, que vamos a defender la españolidad y la libertad de esta tierra como ustedes quieren hacerlo, y yo creo que una buena prueba de lo que hemos hecho hasta este momento es que hoy somos la acusación popular, o mejor dicho, no la de un partido, sino la acusación del pueblo español contra los golpistas en los tribunales, y que hemos conseguido de una manera clara que las instituciones
del Estado, que los tribunales y que la Fiscalía tengan que ir mucho más allá de lo que habrían querido hacer debido a la debilidad manifiesta que han mostrado durante todos estos años. Dicho eso, quería brevemente hablar de los 15 de Lérida. Hace 4 años, este es un proyecto político extraordinariamente nuevo, y hace 4 años, en el inicio de la campaña electoral de las elecciones europeas, en la que nos quedamos a muy poco de obtener representación, comenzamos en Barcelona, precisamente, un mes antes, en la que era una precampaña, un mes antes de las elecciones europeas, y el segundo acto político lo tuvimos en Lérida, y además en esta misma sala, que me ha hecho gracia cuando hoy he llegado aquí, visto que era el mismo hotel, y estábamos realmente muy pocas personas. Éramos 15 personas, nada más, entre los que estábamos en esta mesa, más los que estaban abajo, prácticamente nadie vino a escucharnos. Es verdad que en aquel momento apelamos al optimismo, en esa frase que recuerda a Manoli, pero apelamos a ese optimismo porque estábamos firmemente convencidos de que muchas más personas en Lérida piensan como nosotros, y seguimos estando convencidos de que muchas más personas de las que hay aquí, en esta tierra, piensan y sienten como nosotros. Dicho eso, claro, los 15 de Lérida se convirtieron durante aquel mes de campaña electoral por toda España en una referencia, hablábamos de ellos en todos los actos de España, nos referíamos a los 15 de Lérida y lo poníamos como un ejemplo de lo que Vox estaba dispuesto a hacer y desde dónde habíamos empezado, ¿no? Y de las dificultades que nuestro mensaje político iba a encontrar en algunos lugares donde se había dejado absolutamente abandonado el proyecto común de España y donde ni siquiera las instituciones del Estado estaban dispuestas a garantizar la enseñanza en español, a garantizar las más mínimas libertades, a garantizar que la bandera de todos los españoles ondeara en las instituciones. Eso nos llevó yo creo que a cultivar una de las señas de identidad, junto con otras dos que mencionaré ahora, que ha tenido el proyecto político de Vox, y es la de la perseverancia. Esa seña de identidad, la de resistir ante las dificultades, ante la falta de buenos resultados, que era lo que nos ha venido pasando en los últimos tiempos, yo creo que nos ha hecho ir ganando poco a poco el favor de muchos españoles, junto con otras dos señas de identidad, la coherencia y la claridad. Vox no viene a Lérida, si yo en Madrid digo Lérida, vengo aquí y digo Lérida porque estoy hablando en español, y si hablase en catalán diría Lleida sin ningún problema, pero no hablo en catalán, puedo hablar en español y puedo chapurrear 4 palabras en vascuence. Bueno, tengo que darles una mala noticia, y es que la justicia de Alemania deja en libertad a Puigdemont y descarta el delito de rebelión. No sabemos si lo entregarán por algún otro delito de corrupción. Lo que sí les puedo avanzar es que nosotros estamos estudiando, más allá de por los delitos que se le entreguen en este momento, estamos estudiando los mecanismos para que sea efectivamente juzgado por todos esos delitos, independientemente de las razones por las que lo entreguen finalmente los tribunales alemanes. Pero bueno, anunciada esta mala noticia, que ya veis que asumimos, lógicamente no con alegría, pero con tranquilidad, porque estamos convencidos de que la razón está de nuestro lado, continúo con lo que les estaba diciendo. La otra seña de identidad es la coherencia. Nosotros no cambiamos de discurso, nosotros no venimos aquí a decir que estamos a favor del Estado de las autonomías y en Madrid decimos que estamos en contra, no hacemos como el Partido Socialista, que cuando habla de España en Santander se refiere a la patria y cuando viene a Barcelona habla de la España plurinacional. No hacemos como Pedro Sánchez, que un día está con una bandera de España detrás más grande que la de la Plaza de Colón y después dice que hay 4 naciones en España. No hacemos como Podemos, que está permanentemente al lado de los golpistas y que dice una cosa distinta en función del territorio en el que se presenta, e incluso no hacemos como otros partidos, que yo entiendo que en estos momentos para muchas personas en Cataluña han sido la tabla de salvación, me refiero a Ciudadanos, pero que han optado por la indefinición en muchos terrenos y que incluso en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley en Cataluña han sido mucho más débiles y mucho más suaves de lo que se esperaba de ellos, habida cuenta de que nacieron para defender, entre otras cosas, la libertad de poder enseñar en español, cosa que han abandonado y ahora hablan del trilingüismo, y nacieron también para que se aplicaran las leyes y no han pedido nunca el artículo 155 y cuando lo pidieron, lo hicieron a cambio de que se convocaran unas elecciones autonómicas absolutamente precipitadas que desde nuestro punto de vista fueron verdaderamente imprudentes porque era como lanzar una moneda al aire que podía salir cara o cruz y después de un golpe de Estado separatista la sociedad catalana no estaba preparada para unas elecciones como ha quedado demostrado y ha provocado una crisis institucional de primera magnitud. La otra seña de identidad, junto con la perseverancia y la coherencia, es la claridad. Hablar claro, ya no hablo solo de lo que tiene que ver con Cataluña y con lo que ustedes están padeciendo, hablar claro en cualquier terreno
que desafíe a la corrección política es imposible. Da igual que nos refiramos a la defensa de las fronteras, al control natural que hay que hacer de la inmigración en función de las necesidades de la economía nacional y en función también de la capacidad de adaptación de los inmigrantes, no todos se adaptan igual en función de dónde procedan, hablar de la unidad nacional, hablar de valores tradicionales, implica que a uno le estigmatizan directamente. Hace un momento me mostraban en una red social, pues que en Twitter ya empezaban y en Internet a presionar a este hotel porque estábamos haciendo el evento en estos momentos. ¿Cómo? Pues este señor que va a hablar aquí es ultraderechista, fascista, xenófobo, homófobo. Bueno, solo han dicho 4 cosas, yo podría decir otras 14 o 15 del estilo que suelen decir de nosotros. No nos preocupa absolutamente nada, no somos nada de eso, pero no perdemos un minuto en defendernos, porque entendemos que si los de la CUP, que están en estos momentos manifestándose en la puerta, y agradezco a los Mossos de Escuadra que nos den la protección en estos momentos, si están ahí es por algo. Si los de la CUP están ahí y vienen a oponerse a lo que nosotros estamos haciendo, es porque nosotros estamos haciendo lo correcto, independientemente de lo que digan de nosotros. Y la claridad la hemos demostrado, y hoy no hablaré de todo, luego si quieren abrimos un turno de preguntas e intercambio impresiones con ustedes, porque también me apetece escucharles, no he venido a soltar un rollo y alargarme inmediatamente, pero si en algo hemos sido claros en Vox ha sido en la defensa de la unidad de España. Durante todos estos años parece que lo único que se hacía desde las instituciones del Estado, por supuesto no defendiendo las leyes, para convencer a los catalanes de que no tenían que ir a la ruptura, era decirles que la economía se iba a dañar. Es decir, permanezcan en España únicamente por razones materiales. Francamente me parece un argumento muy pobre, teniendo en cuenta lo que representa ser español, lo que hemos construido a lo largo de la historia, los elementos comunes que tenemos entre todos los españoles. Otro argumento que se utilizaba sistemáticamente y que era el único junto con el de la economía era el de es que en Europa no van a permitirlo, en Europa nos van a dejar entrar. Es decir, desde el gobierno de España sistemáticamente se decía a los catalanes que lo peor que le podía ocurrir a un catalán era dejar de ser europeo, cuando el gobierno de España tenía el deber de decir a los catalanes que lo peor que le puede ocurrir a un catalán es dejar de ser español. Nosotros vimos este tipo de argumentos, de debilidades, con perplejidad durante todo este tiempo. Veíamos cómo se incumplían las leyes, cómo no había de verdad un discurso de reconstrucción de los afectos entre los españoles, cómo se desobedecía a los tribunales y, por lo tanto, apelando a nuestra propia legislación, ya en el año 2015, exigimos la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que tenía que haberse aplicado hace mucho tiempo y durante mucho más tiempo. Exigimos a los tribunales que actuaran contra quien inició el golpe de Estado. El golpe de Estado no es algo que se produce en el instante en que Puigdemont en el Parlamento de Cataluña declara la independencia. Se ha producido un golpe de Estado a plazos que se inicia hace ya un tiempo a través de Artur Mas. Nosotros, por lo tanto, acudimos a los tribunales, presentamos una querella contra el expresidente de la Generalidad por los delitos de malversación de caudales públicos, por los delitos de desobediencia a los tribunales, usurpación de funciones y también por el delito de conspiración en grado de tentativa, que esto es algo que parece que nadie quería hacer. Bien, la Fiscalía también presentó en aquel momento alguna querella únicamente por el delito de malversación de caudales públicos y los tribunales utilizaron la herramienta de las fianzas para apartar a Vox de aquel proceso. En aquel momento no teníamos la fuerza necesaria, el auxilio social de tantos españoles necesario para poder pagar aquellas fianzas y nos vimos fuera del proceso. Aquello que implicó que desde el Gobierno se presionó a la Fiscalía para que retirara contra Artur Mas las únicas acusaciones que podían llevarle a prisión, en concreto la acusación de malversación de caudales públicos, con lo cual los tribunales, independientemente de lo que estuvieran dispuestos a hacer, no tuvieron otra opción que solo condenar a Artur Mas por lo que tenía que ver con la desobediencia a los tribunales. Todo eso porque Vox no estaba en aquellos procedimientos. Cuando el golpe de Estado continuó y nosotros fuimos adquiriendo fuerza, volvimos a plantear esas querellas antes que nadie. En el mes de enero del año pasado, en el Juzgado 13 de Barcelona, Vox se presentó e interpuso querellas contra los fontaneros del golpe de Estado e igualmente lo hizo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra quienes estaban dirigiendo el golpe. La querella en el Juzgado 13 ha dado muchísimos frutos. Hubo una pieza sobre la cual el juez dictó secreto de sumario y durante muchos meses eso ha sido lo que más ha preocupado a los golpistas, hasta el punto, puedo decir que es así, que en las conversaciones interceptadas y a las que nosotros hemos tenido acceso,
estos decían que lo que más les preocupaba era la querella del partido político Vox. Y hacían bien, porque eso fue lo que dio lugar a las primeras detenciones antes del 1 de octubre y lo que dio lugar también a que todos estos grupúsculos violentos fueran a presionar a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía, intentaran impedir esas intervenciones, y ya antes del 1 de octubre se produjeron una serie de intervenciones del Estado de Derecho que no estaban impulsadas, y esto es muy importante decirlo, por el Gobierno de la Nación. Hasta tal punto es así que el Partido Popular en su Twitter esos días dijo: esto no tiene nada que ver con el Gobierno, esto es por culpa de una querella de Vox, se quisieron quitar de en medio. Cuando nosotros, al contrario, queríamos ponernos en medio y decir: sí, nosotros somos los responsables de pedir que en España haya imperio de la ley, porque las leyes pueden gustarnos más o menos, y en muchos aspectos nos gustan muy poco, y somos partidarios de una gran reforma constitucional y de una reforma de la ley electoral y de la derogación de muchas de nuestras leyes, la ley de memoria histórica, entre otras, y muchísimas más de las que aprobó en su momento Zapatero, y Rajoy ha mantenido todas. Pero las leyes, mientras están vigentes, hay que cumplirlas, y nosotros es lo único que pretendimos cuando acudimos a los tribunales. ¿Esto qué implicó? Pues que a día de hoy Vox en el Tribunal Supremo es la única acusación popular contra los golpistas. Vaya, nada, esto está... Vale. Y yo creo que eso es lo que a nosotros, esa perseverancia, esa contundencia, esa claridad, nos está haciendo ganar el favor de tantos españoles. Yo únicamente quería hablarles de estas cosas porque entiendo que más allá de que tengamos todos los que estamos aquí muchas más cosas en común o no, estoy convencido de que los que hoy os habéis acercado a escuchar lo habéis hecho porque sabéis cuál es la posición de Vox en este terreno. Probablemente queréis saber más de ello, queréis preguntar otras cosas, y yo por lo tanto me pongo a vuestra disposición para escucharos y para contestar a las preguntas que me queráis plantear. Muchísimas gracias y de verdad es para mí un orgullo poder estar con ustedes. Bien, me comentan que vamos a abrir un turno de palabra en el cual pues cualquier persona que esté interesada pueda preguntarle a Santiago, a nuestro presidente, cualquier duda que tenga. Sí hay la imposibilidad de que no tenemos un micrófono inalámbrico, con lo cual le rogaría, ante todo, que se pusieran de pie, la persona que quiera preguntar que hable alto, y sobre todo les pediría brevedad, porque yo sé que todos disfrutamos escuchando a Santiago, que tenemos 50.000 preguntas para hacerle, que quisiéramos saber su opinión, no en un tema, en muchísimos, pero tenemos el problema de que somos muchas personas y no queremos hacer discursos, sino que sea una pregunta breve para que Santiago pueda contestarla. Así que sin más dilación, si alguien está interesado en preguntar algo... Verás, ahora no pregunta nadie. Claro, vaya. No me lo puedo creer que sea el único sitio donde ha quedado todo tan claro, Bueno, pero claro. y el sitio donde hemos hablado de menos cosas, además. Aquí tenemos al primer valiente. Los 155, me parecía, es un maquillaje que ha hecho el gobierno para decir que se está fijando algo aquí. Están los bomberos, utilizando los camiones, los medios públicos para organizar manifestaciones, para colgar esteladas. Están todos los dirigentes de los Mossos igual, están todos los dirigentes de cualquier sitio que vaya a dejar, están todos los mismos. ¿Se puede presentar la denuncia contra esta gente por incumplimiento de la ley? No sé, no sé si han visto bien los bomberos. Están en un cuartel allí, tanto lo han quitado. Pues bien, no solo estoy de acuerdo con usted en lo que dice de los bomberos, sino contigo, sino en lo que estás diciendo también. Yo creo que se puede ampliar a que la TV3, la televisión pública, sigue propagando el odio, incitando al levantamiento de mucha gente en las calles, al hecho de que en materia educativa, en estos momentos, el presidente de la Generalidad, señor Rajoy, y la consellera en CAP, la señora Soraya Sáenz de Santa María, se niegan a garantizar, porque no tienen el valor para hacerlo, el derecho
a poder escolarizar libremente a los niños en español, que era algo que en su momento ellos defendían, pero cuando tienen la más mínima oportunidad no tienen el valor de hacerlo, y por lo tanto yo quiero decir que el 155 ha sido una gran decepción. Hace poco me decía alguien aquí que se ha aplicado el 0,00155. Exactamente es lo que han hecho. Ha sido una operación de propaganda que sirvió para cesar al gobierno de la Generalidad y para convocar elecciones, para nada más. Es decir, Rajoy hizo lo que la pirueta que le achacábamos a Puigdemont cuando dice que declara la independencia pero la declara suspendida. Pues Rajoy declara el 155 e inmediatamente después, en la misma frase, lo declara suspendido. Solo ha servido para convocar unas elecciones que no han resuelto absolutamente nada, y sabíamos que el 155 no va a resolver la fractura social. Lo que hay que reconstruir, que se ha dañado en décadas, va a necesitar también décadas para poder ser levantado otra vez. Los afectos que se han roto no se pueden restaurar tan fácilmente. Ahora bien, nosotros no somos partidarios en ningún caso de que para restaurar afectos se deje de lado el cumplimiento de la ley. Lo primero que hay que hacer es cumplir la ley, y luego yo creo que hay que impulsar una gran operación de pedagogía nacional y de restauración de todos esos afectos que se han roto, ¿no? Y de la unión fraternal de los españoles. A la pregunta en concreto, ¿no se puede denunciar a estos señores por incumplimiento? Antes de aplicar el 155, nosotros ya hemos denunciado en los tribunales al Gobierno de la Nación, al señor Rajoy, por dejación de funciones y por incumplir su deber de perseguir los delitos, porque, entre otras cosas, entendíamos que no era responsabilidad de la justicia ordenar la detención de los golpistas. Es como cuando se produce algún tipo de delito de cualquier naturaleza, la policía detiene y pone a disposición judicial. Si hay un presidente de la Generalidad que dice que va a declarar la independencia, lo hace apoyado por una fuerza armada, que por lo tanto amenaza con violencia, el uso de la violencia en el que se habla de la rebelión, desde la perspectiva de muchos juristas, sin más vale con el hecho de tener una fuerza armada, como eran una serie de Mossos de Escuadra, no todos ni mucho menos, pero una serie de Mossos de Escuadra dispuestos al auxilio de la rebelión. Nosotros estábamos absolutamente convencidos de que el Gobierno de España había incumplido las leyes, le denunciamos en el Tribunal Supremo, les ha debido costar responder, pero finalmente han archivado esa querella. En nuestra interpretación de las leyes está que el Gobierno de España también las ha incumplido, pero no hemos tenido la fortuna de ser respaldados en los tribunales. Pero seguimos vigilando. Quiero decir que no descartamos volver a interponer querellas por esas razones. En su momento también nos querellamos contra Artur Mas sin éxito, y en esta ocasión nos hemos querellado contra los demás con bastante éxito. El gran problema de la Generalitat es que los que están arriba, los ejecutivos, son los que están metidos en estos procesos. Claro. Los de abajo no entran bajo el vuestro, bajo los votos, no son todos, son los que mandan. Claro, son los cabecillas. Pero no entran al juego. Se expedienta, que meten para hacer una multa en castellano, lo expedienta. Sí, sí. Es lo que había que hacer, pero francamente yo creo que estamos aquí para eso, para presionar, para que se cumplan las leyes, para tratar de ser una fuerza cada vez mayor, no ya una fuerza política a través de Vox, sino de que se articule todo un movimiento social, de gente de Vox, de gente que no sea de Vox, que presione para que las leyes se cumplan y que estos señores tengan que pagar como todo hijo de vecino, y que no haya nadie en estos momentos que fue nombrado por los que perpetraron el golpe que siga al frente de las instituciones o con ningún tipo de poder, y si están dispuestos a incumplir las leyes tienen que pagar. El problema es que la impunidad ha hecho escuela durante 3 décadas y es muy difícil volver a restaurar el orden, y es aún más difícil cuando no hay voluntad de hacerlo. El caballero se puede poner en pie. José María, encantado de saludarte. Santiago, te llamo de Lugo, que te he visto muchas veces por internet. Yo soy Mosso de Escuadra y soy raso, ¿vale? Y estoy aquí porque quiero y porque siento pues, lo que dice, ¿vale? No soy un caso aislado, hay muchísimos. Lo que pasa que, bueno, no es que no te dejen hablar, sino que tú todavía te mantienes a ver por dónde van los, ¿me entiendes? Por dónde va la dirección. Nosotros atendemos órdenes, nos dicen de hacer una cosa, la hacemos, y si nos dicen otra, pues también la hacemos. Con más tensión, con menos tensión, pero con educación se puede al final hablar de todo. La pregunta que le quería hacer sobre la inversión lingüística, yo no la acabo de entender. Yo podría conseguir, a mí me encantaría que mi hijo, yo estudié todo en castellano y solo 1 o 2 horas en catalán cuando era joven, y ahora estudian todo en catalán, yo soy catalán, ¿vale?
aquí, no tinc cap problema, pero ni no estudian ni solo 2 horas o 3 en castellano. ¿Hay manera de que no me den dinero para que mi hijo se vaya a otro sitio? O yo puedo decir, yo no quiero tener que elegir, no, mi hijo en tal, mi hijo en cual, sino que matemáticas y sociales, por ejemplo, se puede dar en castellano y unas en catalán. ¿Es posible esto? ¿Podemos llegar a un...? Yo creo que es el equilibrio, no sé. Bueno, yo creo que esto es... bueno. Bueno, más allá de la experiencia de cada uno, que puede que hayan sido distintas, en primer lugar, darte las gracias por estar aquí, a título personal, decir que nosotros nunca hemos observado, más allá de que ya sabéis cuál es nuestra posición en relación con las competencias de interior, que queremos que todos seáis policías nacionales o guardias civiles, pero ese es otro debate en este momento, pero siempre hemos observado a los Mossos d'Esquadra como unos hombres y mujeres que suponemos que han entrado al cuerpo porque quieren defender el bien y porque quieren respetar la legalidad, y por lo tanto hemos observado a todos ellos, a la gran mayoría de los Mossos d'Esquadra, como víctimas de este proceso, porque estaban entre la espada y la pared y en muchas ocasiones no podían actuar de otra manera, ¿no? Y además es difícil actuar de otra manera desobedeciendo a los mandos cuando los mandos incumplen las leyes, cuando no hay un respaldo claro de las instituciones del Estado. Claro, es decir, cuando hay una sensación de que quienes están haciéndolo mal pueden terminar ganando, no se puede pedir heroicidades a nadie. Por lo tanto, toda la comprensión en ese sentido. En relación con la inmersión lingüística, bueno, yo creo que este es un debate más que de políticos, de pedagogos. Yo creo que quienes saben el modo en el que se aprenden las lenguas tendrán que decir cómo se hace esto. Ahora bien, más allá de ese debate sobre pedagogía, que podría afectar no solo al español, al catalán, sino también al inglés, yo creo que lo esencial es el debate sobre la libertad. Que los padres, yo no sé cómo es más eficaz aprender el catalán, realmente no lo sé, pero yo lo que quiero es que los padres tengan la libertad de poder escolarizar a sus hijos en la lengua que quieran, es decir, que haya una serie de modelos que los padres pueden determinar. Y creo realmente que para el conocimiento es mejor poder aprender en tu lengua materna. Entonces, la lengua materna de un catalán, la lengua propia de un catalán, puede ser el catalán o puede ser la lengua común de todos los españoles. Y yo creo que ese es el debate. Por lo tanto, a mí, ese modelo que ahora plantea, por ejemplo, Ciudadanos, que es el del trilingüismo como si fuera la panacea, que hace poco además lo planteaban por medio de un referéndum. Decían, habría que hacer un referéndum para si queremos inmersión lingüística como hay ahora o si queremos un modelo trilingüe que garantice, desde su perspectiva, el aprendizaje de esas 3 lenguas. Yo no quiero que voten mi libertad en un referéndum, quiero poder elegir en qué lengua escolarizo a mis hijos. Veo esto de una manera muy cercana. Yo soy de una provincia como Álava, que de alguna manera es la Tabarnia del País Vasco, y que tiene sus diferencias con el resto de las provincias vascas. Igual que Tarragona no es como Lérida. Es decir, los mismos que apelan a la pluralidad cuando critican a las instituciones del Estado, luego quieren arrasar con la pluralidad interna de Cataluña, con la pluralidad interna de las provincias vascas. Entonces, yo vivo en una provincia como Álava en la que el 98% de las personas son castellanoparlantes de cuna. Y sin embargo, no se puede escolarizar a ningún niño en español más que en un único colegio. Creo que en Guipúzcoa creo que ninguno más que en un privado, y en Vizcaya me parece que hay 2 o 3. Y también me parece que son, no sé si alguno es concertado. Es una situación verdaderamente inaceptable. Por eso yo, más allá del debate pedagógico que no nos corresponde a los políticos, yo creo que hay un debate esencial sobre la libertad. Yo quiero poder decidir cómo escolarizo a mis hijos y creo que eso es algo que hay que garantizar también aquí en Cataluña. Bien. ¿Se puede poner en pie? Sí. Gracias. Mira, hola Santiago. Mira, yo creo que los que estamos aquí todos pensamos que queremos una España unida, si no estaríamos aquí. Pero aparte de esto hay temas como por ejemplo los impuestos. Yo veo que usted tiene una idea, bueno, su partido tiene una idea de rebajar impuestos y eso nos agrada creo que a todos. Pero bueno, también sabemos que Rajoy dijo que bajaría el IVA y no subió hasta el 21. Por eso quería que nos dijese la idea que tiene usted de la economía, qué piensa del liberalismo en una parte y qué piensa de la economía de España. Vale. Más que el liberalismo, que es un concepto político, el libre mercado. Nosotros creemos en la libertad, en términos generales, para elegir la enseñanza de los hijos, para poder emprender,
para poder abrir un negocio sin un montón de trabas administrativas, para poder disfrutar de lo obtenido en ese negocio, es decir, del fruto de tu propio esfuerzo sin que te condenen a los impuestos abusivos. Esa es nuestra filosofía en todos los terrenos, ¿no? Por lo tanto, vemos el actual sistema fiscal español con enorme enfado, porque nos parece que es una injusticia derivada directamente del peso de una estructura improductiva del Estado, asociada fundamentalmente a las autonomías. Aquí no necesitamos tantos políticos, no necesitamos 17 parlamentos para decir que España es plural. Sabemos que España es plural. Yo me siento vasco, no necesito un parlamento vasco para sentirme vasco. No han venido las autonomías a salvar esa España plural, que ya existía, que ya era un hecho. Por lo tanto, creemos que esa construcción de carácter político, que es nada más y nada menos que el estado de bienestar de los partidos políticos, el Estado autonómico, es la principal responsable de los impuestos que hay en España. Y por lo tanto, nosotros lo que hacemos es una propuesta de una gran reforma de las administraciones autonómicas, que va asociada también a una drástica política de rebaja fiscal. De rebaja fiscal y de supresión fiscal. Hay impuestos que nosotros pensamos que hay que directamente suprimir. Nos referimos a los impuestos de sucesiones y a los impuestos de patrimonio. Impuestos que no perjudican, porque hablamos de patrimonio y pensamos directamente en los ricos. No. El impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio perjudican fundamentalmente a las rentas más modestas. ¿Quién es el que no puede recibir un piso de sus padres, un piso modesto? ¿Quién no lo puede recibir? ¿Quién no tiene el dinero suficiente para asumir los impuestos que eso implica? Estamos ante uno de los impuestos más injustos sobre un bien que ya ha tributado, sobre algo que te pertenece legítimamente y donde el Estado vuelve a entrar sistemáticamente. Y lo que es peor, además, es que entra de manera desigual. Hay comunidades autónomas donde hay que pagar este impuesto y otras donde no hay que pagarlo. Nosotros creemos que ahí tampoco puede haber ninguna diferencia, ¿no? Y cuando hablamos del IRPF, también lo que tenemos en mente es una preocupación por las rentas más modestas. Cuando hablamos de un mileurista, y os invito a que veáis el vídeo que preparamos explicando una nómina total de 2.000 euros, que es la que tiene un mileurista, es decir, que es el coste laboral que tiene un mileurista. Y cuando lo explicas y la gente ve que finalmente solo tiene como renta disponible al mes 976 euros, y al empresario, esa persona en total, le está costando 2.000 euros, y piensas que 1.024 euros se los queda Montoro para pagar las traducciones en el Senado o para pagar a un montón de políticos que no tenían que estar, pues realmente te indignas, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho una propuesta drástica de rebaja del IRPF con la intención de que los mileuristas, los denominados mileuristas, que empiezan a ser privilegiados en este contexto, porque hay gente que está cobrando mucho menos y gente que no cobra nada, puedan tener una renta disponible mayor en torno a los 200, 300 euros más. Entendemos que una política fiscal de ese tipo implicaría un aumento del consumo, un aumento de las ventas, por lo tanto de las posibilidades de contratación para las empresas, por lo tanto de la cotización y, en definitiva, creemos que una rebaja fiscal en el largo plazo llevaría a una mayor recaudación fiscal, que además creemos que hay que utilizar mucho mejor para lo verdaderamente importante y no para lo que lo están utilizando en estos momentos. En grandes rasgos, esa es nuestra posición en materia de economía, pero que está íntimamente relacionada con la estructura del Estado, que nosotros vemos como algo absolutamente injusto, improductivo y desmedido, y que es responsable en gran medida de la deuda pública que hay en España. Un solo dato, ¿no? Porque hay quien podrá decir, bueno, esto lo dices tú, pues porque dices que cuesta más las autonomías que un Estado que funcione de una manera homogénea. Las políticas sanitarias públicas en el año 93 en manos del Estado, fue el último año en el que estaban completamente en manos del Estado, costaban 32.000 millones de euros. Se inició un proceso de transferencias que duró 10 años. En el año 2003 las políticas sanitarias públicas pasaron a costar 68.000 millones de euros, más del doble en manos de las autonomías. Es verdad que está el IPC, está la inmigración, el envejecimiento de la población, pero no se explica que la sanidad cueste más del doble en manos de las autonomías de lo que costaba en manos del Estado. Y nosotros pensamos que eso tiene mucho que ver con el modo de gestionar con 17 centros. Cada uno mira para lo suyo y gasta sin medida. Y luego todo eso va a sumarse a la deuda de todos los españoles, que no es una deuda que van a pagar los de un sitio y los de otro, sino que la vamos a pagar nosotros y ni siquiera nosotros, nuestros hijos. Entonces nuestra reflexión es esa. Bien. Bueno, primero el caballero estaba primero de pie y luego enseña. A costa de
paños cálidos. ¿Alguien concibe cuando la seguridad social era única para todos y tendrías el desplazamiento y te atendían igual en Bilbao que en Vitoria, que en Galicia o que en Andalucía? Ahora mismo, a donde se ha llevado la situación actual, y invito a los presentes para demostrar lo que estoy diciendo, en el Hospital de Santa María, para tener acceso una persona enferma de cáncer a un analgésico, tiene que írselo a comprar a la farmacia porque no se lo da. La morfina se le receta al médico y tiene que ir a comprarla a la calle. Eso ahora mismo cualquier persona que está aquí va al Hospital de Santa María, si tiene interés especial le digo la habitación, y verá que tiene que ir a cogerse. Y todo nos lleva a un filósofo, se llamaba Manuel Kant. Kant dijo una frase lapidaria, y ya han pasado muchos años desde que está enterrado. Pues no dejes que nadie piense por ti mismo. Lamentablemente, Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, sus doctrinas siguen imperando, tanto en el País Vasco como aquí sobre todo. Y estamos viendo cómo el adoctrinamiento de una masa está llevando al delirio extremo a una sociedad. El único que han conseguido es romper amistades, romper familias, romper la economía y romper la vida. Solo darle no puedo más que estar de acuerdo con usted. El caballero... ¿Hay alguien por ahí? No. Sí. Vicente Lozano. Hola, Vicente. Me planteo, para poder hacer todo esto que estabas planteando, lo que es importante es tener en cuenta las elecciones. Dentro de poco habrá unas elecciones. En las últimas se ha visto claramente lo que es el voto útil. Ciudadanos se lo ha llevado. Por circunstancias, bueno, a lo mejor usted tiene más elementos para valorarlo. ¿Cómo se plantea Vox este voto útil, teniendo en cuenta el temor a que si se divide, al final no quedemos en nada? Y claro, habrá que decidir dónde vamos. Aquí, allí, aquí nos quedaremos cortos, seremos menos. Bueno, esa es la reflexión que durante estos pocos años de existencia de Vox ha hecho mucha gente y que a Vox le ha perjudicado, ¿no? Y le ha perjudicado claramente a la hora de que muchas personas que piensan exactamente como nosotros, que comprarían nuestro programa al 100%, y sin embargo no están completamente de acuerdo ni con el PP ni con Ciudadanos, decidían votar a ellos porque los veían en la televisión, los veían con perspectivas electorales y eso les llevaba a hacer esa apuesta, sobre todo en un contexto de voto útil asociado al voto del miedo a la llegada de una fuerza política de carácter extremista como Podemos, de una fuerza política enemiga de la libertad en todos los terrenos de los que hablaba antes, enemiga de la unidad nacional, siempre está al lado del que quiere romperla, y da igual que hable de patriotismo de manera falaz, porque luego sabemos que da mítines en Enrico Tabernas y es donde se siente a gusto. Por lo tanto, eso tiene una consecuencia, y a nosotros nos ha hecho mucho daño. Sorprendentemente, ¿quién era el que hablaba del voto útil, el más inútil de todos? El que con 183 diputados no fue capaz de aplicar ninguna de las políticas que prometió en la oposición. El que con 183 diputados incumplió todo lo que prometió y mantuvo todo lo que criticó, que es el señor Rajoy. El señor Rajoy y la señora Soraya Sáez de Santamaría, que es la mano armada de Rajoy en la presión a los medios de comunicación, son los responsables del auge de Podemos. Porque esto no es una acusación que hace Vox, la hace la UCO de la Guardia Civil. En las conversaciones interceptadas han demostrado que los dirigentes del grupo, uno de los principales grupos de comunicación de España, decían: la pinza entre La Sexta y Podemos que estamos haciendo al PSOE está funcionando bien, todo para beneficiar al gobierno. Es decir, los mismos que nos han estado metiendo el miedo en el cuerpo con que llegaba Podemos eran los que estaban engañando y traicionando a tontos españoles. Por fortuna, yo creo que Podemos, no digo porque sean más moderados, que no lo son, de hecho probablemente sean peores en este momento, una vez que Pablo Iglesias ha depurado a todos los que tenía al lado, Podemos es una fuerza política que ya no da tanto miedo, porque ha tocado techo e incluso ha obtenido
el abandono de muchas personas que le habían votado solo por oponerse a la corrupción, por dar un castigo al PP y al PSOE, pero que de ninguna manera estaban contra su propio país, contra su propia patria, y que han visto que en cuanto se ha producido en Cataluña un golpe de Estado, ¿dónde ha estado Pablo Iglesias? Al lado de los del golpe de Estado. Lo primero que hicieron, unos días después, no sé si una semana después del 1 de octubre, fue irse a Zaragoza. Allí les acogió el alcalde podemita, les dio un pabellón, querían hacer una gran convención para ver cómo rompían España, arriaron la bandera de Aragón y la bandera de España y se encontraron con un montón de buena gente de españoles normales, a los que llamaron ultras y nazis, en las puertas protestando por un ultraje de semejante naturaleza en Zaragoza. Eso es lo que ha hecho Pablo Iglesias. Por lo tanto, Pablo Iglesias ya no da tanto miedo. Digo esto porque creo que ya no va a jugar el papel determinante que ha jugado en los últimos tiempos para lo que se ha llamado el voto útil, y por otro lado yo creo que hay muchas personas que han comprobado que Vox es una fuerza política útil incluso sin representación. Es decir, lo que está haciendo Vox, que es un partido político que tiene 25 concejales en España y que no ha obtenido todavía representación en el Parlamento Europeo, en las Cortes Generales y en ningún Parlamento autonómico, lo que está haciendo Vox es inconcebible para muchos de ellos. ¿Cómo pueden haber obtenido esta relevancia, haber forzado la intervención de los tribunales, haber forzado la posición de la Fiscalía? ¿Cómo pueden tener ese eco en las redes sociales? Y por lo tanto yo, sabiendo que todavía para algunas personas temerosas va a funcionar esa idea del voto útil, creo que cada vez va menos. De hecho, ya estamos apareciendo en encuestas desde el mes de octubre de una manera sistemática. Y yo creo además que esas encuestas todavía no señalan la fuerza con la que podemos irrumpir. Creo que es la punta del iceberg y sobre todo, una vez que entremos con un puñado, incluso con uno, si quiere alguno verlo así, eso yo creo que va a ser una alerta de esperanza para tantas personas que estaban deseando poder apoyar a un proyecto como Vox, que va a tener consecuencias de manera inmediata. Y por eso para nosotros las elecciones europeas, en las que hay circunscripción electoral única, en la que ningún voto se pierde y en la que todos suman, son esenciales para poder demostrar a la sociedad española que Vox no solo es una fuerza política comprometida, dispuesta a defender la legalidad en los tribunales, sino que es una fuerza política con capacidad de obtener el respaldo y el apoyo de muchos españoles. Pero las encuestas que en estos momentos se han publicado, ayer aparecía una que nos daba entrada en el Congreso de los Diputados, más las que nos están contando de otros partidos políticos, encuestas internas muy numerosas, con muestras muy grandes, que también nos dan representación, más el hecho de que en algunas regiones, como Murcia, como Cataluña y como Asturias, ya entraríamos en los parlamentos regionales, a nosotros la verdad es que nos da mucho aliento y estamos convencidos de que en cuanto eso ocurra, muchas personas perderán el miedo y nos votarán. ¿En las municipales habrá representación? Depende de vosotros, pero la idea es que Vox esté en toda España. Si nuestra vocación es que Vox pueda presentarse en todos los municipios de España, en todas las regiones y en todas las elecciones que se convoquen. Creemos en la democracia y creemos que nuestro deber es ofrecer ese programa electoral. Ahora bien, estratégicamente, si me dijeras, ¿qué es más importante para Vox? Las elecciones europeas. Porque podríamos obtener, si por ejemplo tú dijeses, bueno, voy a votarles en Lérida, pero en las europeas no. Bueno, pues eso pasaría muy desapercibido desde el punto de vista de los resultados en el conjunto de España y, sin embargo, no pasa desapercibido tener resultados en las europeas. Los partidos que se han consolidado en España, los nuevos partidos, tanto UPyD como Podemos, como Ciudadanos, más allá de que ya llevaron unos años aquí, lo han hecho una vez de que han superado la prueba del algodón de las elecciones europeas. Son la clave. ¿Por qué? Porque para todos vosotros, probablemente, no para todos, pero en general, son elecciones a las que no damos tanta importancia. Vota menos gente, no sabemos exactamente qué es lo que hacen en Europa, a pesar de que nos influye de una manera determinante, y por lo tanto muchas personas se atreven a experimentar. Es decir, la idea esa de el experimento con gaseosa es el que muchas personas hacen en las europeas precisamente porque no les conceden importancia. Yo creo que tiene una importancia extraordinaria para los españoles en su conjunto, por lo que se decide en el Parlamento Europeo, y tienen una importancia extraordinaria para Vox, porque entendemos que son la puerta de entrada a tener una representación fuerte en el Congreso de los Diputados. El caballero se puede poner en pie, gracias. Hola, soy Agustín de la Cruz y era una pequeña reflexión sobre España. Yo quiero España, ¿no? Pero me indigna mucho, por ejemplo, la mitad de los diputados del Congreso de Madrid
la odian. O la quieren partir, en fin. Y la pregunta es, si el golpista hubiera sido francés, la justicia alemana lo hubiera soltado. Porque si no nos respetamos nosotros, es imposible que nos respeten los demás. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Para empezar, los franceses no habrían soltado a todos los terroristas después de una sentencia como la de la doctrina Parot. Hace 5 años hubieran estado todos en Claro. Pero es que aquí no, si solamente hace falta ver un debate en el Congreso, Sí, sí. es que la mitad de los que suben odian a España. Es que así es imposible. Y la otra mitad que la aman no se atreven a decirlo, con lo cual, claro, al final los mensajes en general son negativos sobre España, sobre nuestra unidad, sobre nuestra historia. Se han dicho permanentemente cosas negativas sobre nuestra historia lejana. Parece que cualquier episodio de nuestra historia es algo de lo que nos tenemos que avergonzar. Y no hay nadie dispuesto a defender eso. Uno escucha hablar a Cebrián, el preboste del país, de la Reconquista, y le llama la insidiosa Reconquista. Bueno, gracias a la insidiosa Reconquista los europeos son europeos. Es decir, por eso los españoles somos europeos por derecho propio, no porque nos la ha dado la geografía. Hay tantas cosas, o lo que es la obra de la hispanidad, con sus luces y sus sombras, es una obra de la que nos podemos sentir orgullosos. Los ingleses no podrán sentirse tan orgullosos de lo que hicieron en Norteamérica, que acabaron con todos los indios. Donde llegaron con los trenes, se acabaron los indios. Los españoles, pues yo creo que abordamos la mayor obra de hermanamiento universal que ha hecho ningún pueblo a lo largo de la historia. Escuchamos hablar a un señor... Perdón por minutos, pero Isabel la Católica hizo el Tratado de Indias, que acabó con el derecho de conquista. Claro. Eso nada más lo ha hecho España, por Dios. Pues a eso me estoy refiriendo. Sí. Y esto es un desastre. Bueno, pero ya sabes, Isabel la Católica era el protofascismo. Todo un montón de basura, por Dios. Y nadie hace nada. Bueno, por eso estamos aquí. Yo veo que las preguntas, las reflexiones que hacen, pues van en la línea de lo que nosotros sentimos y de lo que nos ha llevado a la política y lo que nos ha llevado también a estos 4 años, que insisto, son un periodo muy corto, es un partido jovencísimo, a aguantar incluso con unos cuantos reveses electorales, porque estamos convencidos de que es lo correcto y porque estamos convencidos de que muchísima gente piensa como nosotros. Ahora solo decirte que eres la última esperanza que tenemos. Bueno, nos habrá alguna más. Ese es un halago envenenado, ¿eh? Digo por la responsabilidad. Yo creo que hay muchas esperanzas, de verdad. Bueno, yo... Si no fallas, no. Pero yo soy uno más. Mira, os voy a decir una cosa. Si yo fallo, no os preocupéis que Javier Ortega me liquida con razón. No, de verdad. Yo creo que eso está garantizado. Yo, por suerte, durante este tiempo, pues con otras personas hemos podido construir esta alternativa y donde no había puestos para repartir, donde no había esperanza de obtener representación rápidamente, y yo creo que eso ha hecho que lleguen personas muy auténticas, llenas de convicciones, y eso es una garantía. Por lo tanto, yo que soy uno más, de verdad, podéis estar tranquilos, porque o yo, o algunos de los que están alrededor, y si no, algunos de los que llegaréis, podréis hacer estas cosas, y yo creo que hay muchos españoles que no son la última esperanza, que nos dan esperanza. Lo que ha pasado cuando estábamos tan preocupados y tan desesperados para que se parase el golpe de Estado, cuando pensábamos que nadie iba a actuar, claro, esto no ha sido solo porque salga Vox y pongan más querellas. Todos los españoles que han salido a las calles, cuando nadie les convocó, porque aquí habéis conocido las manifestaciones de sociedad civil catalana, en las que yo también estuve, pero antes de esas se convocaron manifestaciones en todas las plazas de España, que no tenían el día 29 de octubre, no estaban anunciadas en ningún medio de comunicación. Todas las plazas de España se llenaron. La gente sacó la bandera a sus balcones. La gente que normalmente no habla de política en su entorno, que no está pensando en la patria, que es la España que trabaja, que madruga o que cobra una pensión, pero que está fundamentalmente centrada en sus cosas y en su familia, y toda esa gente salió en el momento exacto, y yo creo que esa gran movilización facilitó varias cosas. Primero, las palabras de Su Majestad el Rey, que por primera vez salió alguien a hablar con contundencia de esto y a no hablar del diálogo ante un golpe de Estado. Fue la primera vez que no se habló del diálogo, y también la actuación de la Fiscalía General del Estado,
en favor de la cual yo quiero romper una lanza. La Fiscalía General del Estado, dirigida por el señor Maza, que en paz descanse, porque no cedió ante ninguna de las presiones a las que fue sometido, presiones sistemáticas por parte del gobierno. Nosotros sabemos que esas presiones se produjeron para que no se pidiera la prisión provisional para los golpistas y para que pudieran ir a las elecciones en Cataluña diciendo nosotros no hemos hecho nada. Me refiero a las fuerzas gubernamentales. Y sin embargo la Fiscalía estuvo en su sitio. Es decir, hay muchas últimas esperanzas, de verdad. Yo creo que tenemos mucha más fuerza de la que pensamos y tenemos mucha más fuerza de la que pensamos, en primer lugar, porque respetamos las leyes, y los buenos son los que respetan las leyes, y en segundo lugar, porque la nación española tiene una fuerza extraordinaria y tiene una inercia histórica que es muy difícil de truncar. Y más allá de que a veces nos invada el pesimismo y de que veamos con preocupación y hasta con asco las intervenciones que vemos en el Congreso de los Diputados, ahí hay una España real, muy distinta de la España oficial. Creo que hay cada vez una mayor distancia entre ellas, pero que es una España que se ha hecho notar, en las calles, en las movilizaciones y que se va a hacer notar en las Cortes tarde o temprano. Bueno, nada, gracias. A vosotros. Bien, sé que todos estamos disfrutando muchísimo y que estaríamos otra hora, un par de horas más escuchando a Santiago, pero sí me gustaría que hiciera la última pregunta, porque hay un viaje de vuelta y entonces solamente ya nos queda tiempo para una pregunta. Bueno, han levantado la mano 3, pero más no. No, el cuarto ya no. Tú eres el cuarto, ya no. Que son muchas, hombre. Bueno, pero como es el cuarto, el último. El último, no, tú el último, venga. Primero el de atrás, luego... Último turno de preguntas. Hace muchos años que estamos en el mismo partido, nos conocemos hace años. El tema de la corrupción, sabes que es un tema que nos ha afectado, nos ha salpicado demasiado, antes de que no teníamos nada que ver, y que simplemente por tener un partido político nos ha faltado al respeto. ¿Cuál es la intención real de Vox con el tema de la corrupción? Bueno, la corrupción, yo creo que en esto hay que ser muy claro. La corrupción no es obra de los partidos políticos, es un producto de la naturaleza del alma humana. Es decir, la corrupción va a existir. Entonces, yo creo que lo que tiene que haber es un endurecimiento de las penas contra los que se corrompen y una garantía de independencia de los poderes públicos en España. Es decir, tenemos que asegurarnos de que el gobierno es el gobierno, el parlamento es el parlamento y los jueces son los jueces. Y eso es lo que hoy en España no está garantizado. Por cierto, utilizan los separatistas esta falta de división de poderes para decir en España se persigue al separatismo porque no hay división de poderes. No. Precisamente porque no ha habido división de poderes, los separatistas han estado en la calle mucho más tiempo, porque si no les habrían encerrado antes. Es decir, ha sido la presión gubernamental, la presión de los poderes, la que ha impedido que los jueces hagan cumplir las leyes. Entonces, yo creo, y te he mencionado el separatismo porque me parece el mayor acto de corrupción que puede existir. Es decir, la corrupción del político que se lleva algo de dinero del erario es gravísima y hay que perseguirle hasta el final, hay que hacerle que la devuelva y hay que meterle en la cárcel. Pero la corrupción del que nos quiere robar, no ya unos cuantos miles de euros, sino el que nos quiere robar nuestra propia patria, la herencia de nuestros padres, es una corrupción mucho mayor. Por lo tanto, y concluyo con esta respuesta, no va a desaparecer, va a afectar a cualquier partido político porque los partidos políticos están formados por personas. El día que nosotros tengamos representación, habrá alguien que haga algo malo y lo que tiene que haber es unos mecanismos rápidos de disección, de separar las manzanas sanas de las manzanas podridas. Ahora bien, sin caer en la vulneración de la presunción de inocencia. Yo creo que el espectáculo dantesco que nos han ofrecido el PP y el PSOE, alimentado por Ciudadanos durante este tiempo, de alimentar juicios, que son juicios paralelos, a veces contra personas que en algunas ocasiones sean corruptos y otras que no. Es que a veces ha habido casos en los que se hacía dimitir a personas que estaban siendo investigadas que resultaban ser inocentes. A esas personas nadie las rehabilita después. Son sometidos a un juicio público, se les obliga a dimitir y os voy a decir que a mí me dicen, a veces no digas esto es impopular. Yo no creo que una persona que está siendo investigada tenga que dimitir. No lo creo. Yo creo que tienen que dimitir los condenados y que la presunción de inocencia es un hecho sagrado en una democracia. Por lo tanto, nuestra posición es esa, separación de poderes. ¿Eso cómo se garantiza? Que el Consejo General del Poder Judicial no sea elegido por políticos de ninguna manera. Se garantiza haciendo que haya un único Tribunal Supremo y no 17 tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, donde todos los partidos políticos, incluidos Convergencia y Unió, que lo han estado haciendo hasta ahora, meten a sus peones. Y
y con la eliminación del Tribunal Constitucional, que es una tercera cámara parlamentaria donde los políticos resuelven en España lo que no han resuelto en el Congreso y en el Senado, y que los asuntos de constitucionalidad los decida una sala del Supremo, una sala especial compuesta exclusivamente por jueces de carrera. Creemos que esa es la fórmula real. Un segundo. Quería recordarle que por favor sea brevemente. No, solamente las pensiones. Y también a nuestro presidente Breve, vale. Las pensiones. Hay que ir a una reforma del modelo de pensiones. La pirámide poblacional, la situación demográfica no permite que se sostenga este modelo de pensiones y por lo tanto hay que ir a un modelo mixto de capitalización y de reparto. De capitalización para los que puedan ir ahorrando una pensión y reparto para los que realmente, porque están en los márgenes de la sociedad, porque han tenido mala suerte, no pueden recibir una pensión. Ahora bien, mientras tanto hay que garantizar que todo el que ha cotizado reciba la pensión que merece y que sea una pensión digna. Y para hacer eso vamos a tener que elegir o pensiones o autonomías, o becas para los estudiantes o autonomías, o rebaja fiscal o autonomías. Perdona que conteste casi con eslóganes por la rapidez con la que me hacen contestar. Faltaban dos. Primero estaba el señor y luego el cuarto, que eres el cuarto. Por favor. Quería hablar sobre vos y la Comunidad Económica Europea, Europa y un poco las relaciones internacionales. Bueno, nosotros pensamos, en primer lugar, como he dicho antes, que España forma parte de Europa y nos sentimos naturalmente y orgullosamente europeos. Ahora bien, creemos que la Unión Europea que debe existir no debe ser una Unión Europea que acabe con la soberanía de los Estados y que a través de un Parlamento Europeo mastodóntico, carísimo, donde los partidos políticos mandan no ya, bueno, a los dinosaurios directamente y a aquellos que les sobran y no saben qué hacer con ellos, a cobrar unos sueldos verdaderamente exagerados, y por un Parlamento de más de 700 personas. No sé si sabéis que, bueno, sabéis perfectamente lo que ha ocurrido con Inglaterra. ¿Sabéis qué pasa con los escaños ingleses en el Parlamento Europeo? No los amortizan, los reparten entre los demás estados. Aquí no se pierde, para el estado y bienestar de los políticos no permiten que se pierda una sola prebenda. A España le tocan, creo que son 6 más, pero en realidad lo que había que hacer es hacer un parlamento más pequeño, o digo más, ¿hace falta un parlamento europeo para que exista una Unión Europea? ¿No es más factible una Unión Europea de estados y de jefes de gobierno, con un gobierno europeo que camine al unísono, que un parlamento europeo que determina, en cambio, como está ocurriendo ahora, todas las legislaciones nacionales? Porque nosotros, cuando defendemos el artículo 2 de la Constitución, que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible. Pero indivisible no es lo mismo que indisoluble, que dice al principio. Indivisible es que no vamos a permitir que nos rompan España por dentro, e indisoluble es que España no puede disolverse en el contexto internacional. Es decir, creemos en una Unión Europea no de la naturaleza de la actual. Esa es fundamentalmente nuestra posición, y queremos una Unión Europea que defienda la identidad judeocristiana de Europa, que defienda los Estados-nación como bases de esa unión y que no pretenda una unión federal que disuelva a los Estados-nación, y que defienda y controle nuestras fronteras. Lo que no puede ser es que haya una política de puertas abiertas, de que tengamos que aceptar aquí a todo el que viene, pero no ya por una cuestión de identidad y de que algunos no estén dispuestos a respetar nuestro modo de vivir, que también. Hay muchas zonas en Europa donde el islamismo ya no es que no permita que entre uno de ustedes, es que no puede entrar ni la policía. Y eso es intolerable. Hay zonas de Europa que hay más peligrosas para los hombres y especialmente peligrosas para las mujeres. Por lo tanto, queremos una Unión Europea que defienda nuestras fronteras, no una Unión Europea que insulte a nuestros policías y nuestros guardias cuando defienden la frontera de Melilla. Esa es nuestra posición. No, ya queda solo. Usted no se ha colado, queda uno. De verdad, nos tenemos que ir. Sí, última pregunta. Que es que luego sé que no salimos rápido de aquí, porque sé que voy a hablar con cada uno casi. Me llamo Gregorio, y ¿cómo lo ves tú el final del proceso catalán? Si le ves final. Quiero que digas lo que crees, no lo que crees. Lo que veo, no le veo. Bueno, lo que veo es que están intentando blanquear a algunos personajes. Ahora, yo lo he vivido ya. Los nacionalistas buenos, los nacionalistas malos. El nacionalista moderado, el nacionalista radical. Bueno, yo prefiero hablar de separatistas. Entonces, ¿quién es el separatista moderado? Santi Vila. Y le hacen entrevistas, hoy salía en La Razón, y parece hasta bueno, parece moderado, y dice un montón de
de gansadas intolerables? Pues yo creo que están desde las instituciones del Estado intentando blanquear a un personaje de esta naturaleza para darle una salida. Pero es una salida, sería una salida en falso. ¿Por qué? Porque el problema no se resuelve, porque el odio se ha sentado, porque la gente va a ir a votar y los que ya odian a España definitivamente, y hay varias generaciones perdidas, van a comportarse odiando a España cuando votan también. Con lo cual, el problema es verdaderamente serio y no se va a resolver ni con la aplicación del artículo 155 ni con el encarcelamiento de los golpistas. Y ojo, hay que hacer ambas cosas. Encarcelarles y aplicar el 155 duro. Hay que hacer las dos cosas, pero eso no resuelve las cosas. Eso no resuelve las cosas. Hasta que no se recupere la competencia en materia de educación para el Estado, no estaremos bien. Yo soy partidario de recuperar todas, pero soy consciente de que eso implica una reforma constitucional. Si Vox obtiene un puñado de escaños, y de ese puñado de escaños depende una mayoría parlamentaria en España, lo primero que pondremos encima de la mesa será la recuperación de la competencia en materia de educación para el Estado, para que los españoles se nos vayan. Bueno, vamos ya, que luego te veo. Disculpe, de verdad, un segundo, por favor. Quisiera, en primer lugar, agradecerle su asistencia y para despedir el acto paso la palabra a la presidenta de Vox Lérida, que le va a dedicar unas últimas palabras. Gracias a todos por haber venido esta noche. Gracias a Santiago, que no es fácil que venga porque después de casi 4 años que lo hemos vuelto a tener esta vez, gracias a ella y gracias por mis otros compañeros que vienen de Vox de otras partes de España, que vienen de Barcelona, de Tarragona, de Zaragoza. Gracias a todos y gracias a todos vosotros que nos habéis acompañado esta noche. También quería deciros que he hecho unos folios para la gente que quiera colaborar, porque yo sí que llevo aquí tiempo, pero y tengo otro compañero que somos del partido y somos los que llevamos el partido. Y claro, a nosotros nos gustaría tener gente que nos echara una mano, porque por ejemplo ahora para poder tener a Santi aquí hemos tenido que repartir propaganda, sacar cuñas en la radio y todo, y para eso se requiere gente. Requerimos gente para que nos ayuden. Yo ya estoy acostumbrada a hacerlo sola, pero a mí me gustaría más gente para poder llegar a más sitios. Por ejemplo, cuando llega campaña y todo, el tiempo es, cuando llegan elecciones del tipo que sea, el tiempo es muy corto y muy corto, y hay que ir a rellenar papeles, hay que mandar a hacer papeletas y después venga a repartir, vamos como locos. Yo tengo la suerte que mi esposo me acompaña y mi compañero que consigue por ahí gente que le ayuda, y entre los dos corremos. Y entonces, claro, a nosotros nos gustaría, si alguien aquí tengo un folio, alguien que quiera apuntarse y que nos pueda colaborar, que nos hace mucha falta, porque... Yo, perdón, voy a interrumpir un segundo, pero de verdad quisiera decirles que con el ánimo y con la ilusión que les está hablando y con las ganas que tiene de hacer tantas cosas, ojalá de aquí sacara por lo menos este folio con unos nombres, unos apellidos y unos teléfonos, y que algunas personas que están aquí se comprometieran de verdad a colaborar en lo que puedan. Solamente un pequeño granito de arena es mucho para una ciudad y una provincia donde las personas que están al frente del equipo verdaderamente hacen maravillas, hacen milagros para seguir continuando y para seguir que la palabra Vox y el proyecto político de Vox se oiga en cada rincón de Lérida. De verdad les pediría que de verdad se pongan la mano en el pecho y que hoy que están aquí y que han decidido ser valientes, arriesgarse y venir y dar aquí la cara, que de verdad intenten ayudar a esta mujer a que pueda continuar y que nuestro proyecto, el proyecto de todos los españoles, sea cada vez más escuchado.